Mi novia de la infancia jamás habría imaginado, ni en sueños, que solo por estar ocupada cuidando a un compañero menor y no contestar mi llamada, cuando regresara a buscarme ya se enteraría de que yo había ido a desarrollarme a Alemania. Al principio ni siquiera le importó. Pensó que solo me había ido enfadado porque ella estaba demasiado cerca de ese compañero menor. Y estaba convencida de que yo no podría soltar los 20 años de sentimientos que compartimos. Sin embargo, cuando me siguió hasta Alemania con la intención de convencerme de volver, al verme acercarme cada vez más a la joven secretaria de la empresa, su mundo finalmente se vino abajo. Capítulo 1. Ciudad Naranja. Lluvia torrencial. Frente a mí estaba mi pastel de cumpleaños. En el salón vacío solo quedaba encendida una pequeña lámpara. Las velas parpadeaban, iluminando la carta de contratación colocada a un lado, con letras doradas en relieve. En su momento, el modelo de inteligencia artificial que desarrollé duplicó los beneficios del grupo, pero justo cuando estaba a punto de ir a Alemania para desplegar todo mi potencial, mi novia Lucía me suplicó una y otra vez que no nos separáramos. Y así me quedé en Ciudad Naranja. Ahora la filial alemana atraviesa una crisis y me ruega que salga nuevamente al rescate, ofreciendo acciones y el ascenso a vicepresidente del grupo como condición. Acepté, porque hoy era mi cumpleaños, y Lucía ni siquiera volvió a casa. En cambio, apareció en las actualizaciones de su compañero menor, Makoto. En la foto, ella estaba ayudándolo con sus estudios. Sus rostros estaban casi pegados, y en su perfil se veía una sonrisa tierna imposible de ocultar. Esa imagen fue como una espina clavándose directamente en mis ojos. Jorge, cuando cumplas 25 años, nos comprometemos. De acuerdo. Así fue como, aquel año, hicimos nuestra promesa, y hoy era precisamente mi cumpleaños número 25. Nos conocimos a los 5 años y nos convertimos en lo que los demás llamaban una pareja de amigos de la infancia. A los 20, ella se me declaró entre lágrimas, diciendo que quería pasar la vida conmigo. A los 22, quiso hacer el doctorado, y yo renuncié a seguir estudiando. Empecé a trabajar antes de tiempo solo para ganar más dinero y pagarle la matrícula. Sin embargo, todo lo que hice parecía no ser suficiente, nunca suficiente. La Lucía de ahora usaba como excusa congresos y artículos académicos, y la distancia entre nosotros se hacía cada vez mayor. Incluso el último mensaje en mi teléfono seguía siendo una mentira suya de la tarde. Esta noche estoy corrigiendo el artículo. Volveré tarde. Esbocé una sonrisa amarga. No es que Lucía no tuviera tiempo, simplemente lo estaba gastando en pasar momentos acaramelados con su compañero menor. Déjalo estar. Aunque con el corazón helado, aún quería terminar de pasar este cumpleaños. Aunque alguna vez imaginé muchos futuros hermosos junto a Lucía, en este instante todos se disolvieron como burbujas. Miré las velas a punto de consumirse y cerré lentamente los ojos. A los 25, dejar a Lucía, dejarla para siempre. Tras decir eso, soplé las velas de un solo aliento, y luego firmé con determinación la carta de contratación. Una vez firmada, en una semana tendría que irme a Alemania. Cuando Lucía regresó, ya eran las 2 de la madrugada. La noche era profunda. Al abrir la puerta, me vio sentado en el sofá, fumando en silencio. La mesa estaba impecable, y las velas del pastel ya llevaban rato apagadas. Lucía frunció el ceño, mientras se cambiaba los zapatos. Habló con indiferencia. ¿Otra vez fumando? Apágalo ya y abre la ventana. La casa está llena de olor. ¿Cómo se supone que voy a vivir así? Hoy es tu cumpleaños. Estaba demasiado ocupada. Luego, cuando tenga tiempo, lo compenso. Sí. En la penumbra, mi rostro estaba inexpresivamente calmado, aunque por dentro todo era un caos. Exhalé lentamente una bocanada de humo, con la voz muy baja. ¿En qué estabas ocupada exactamente? Capítulo 2. El humo se arremolinaba en el aire, y mi perfil se dibujaba con ángulos afilados bajo la luz tenue. Algo se agitó en el corazón de Lucía, pero al mismo tiempo sintió que la persona frente a ella se había vuelto un poco extraña. Una pizca de culpa cruzó por su mente. Evitó mirarme a los ojos directamente y dijo: estaba resolviendo de urgencia unos problemas de un artículo SCI. El tutor me retuvo mucho rato. ¿No viste mis mensajes? Al escuchar a Lucía soltar esa explicación sin pestañear, de repente solté una risa suave y apagué con fuerza la colilla entre mis dedos. Aunque ya sabía que esa sería su respuesta, en mi pecho brotó igualmente una acidez difícil de describir. Al verme apagar el cigarrillo, Lucía se sentó en el sofá y cambió de tema. Te preparé un regalo. Ábrelo y mira. Si no te gusta, todavía se puede cambiar.
Sacó de su bolso una caja de regalo nueva y, como si nada, tomó un encendedor para prender las velas. En ese momento, el teléfono que había quedado sobre la mesa de centro vibró de repente. Miré de reojo y vi que en la pantalla el contacto decía, Makoto. Esos mensajes eran de su compañero menor. ¿Ya llegaste a casa, senpai? De verdad muchas gracias hoy. La próxima vez te invito a una cena romántica. Además de esas frases excesivamente íntimas, venía adjunto un sticker con un te quiero. Sentí como si algo me atravesara el corazón de golpe y, al mismo tiempo, abrí la caja del regalo. Dentro había un reloj exquisito. El reloj estaba cubierto de pequeños diamantes de un azul zafiro, pero no era la primera vez que yo decía que no me gustaba el color azul, y además, era exactamente igual al que Makoto llevaba en su estado de WeChat, así que solo era uno extra que compró después de comprar el suyo. Gracias, respondí de manera distraída, y enseguida arrojé el reloj sin cuidado dentro del cajón de la mesa de centro. Si todo esto hubiera pasado antes, sin duda habría estallado y exigido una explicación clara. Pero ahora nada de eso importaba. Mi sinceridad había sido traicionada una y otra vez. Ya no quería forzar nada más. Lucía no se dio cuenta de que, en mis ojos decididos y en ese rostro vacío de toda expresión, apareció de pronto una sonrisa de alivio. Quería hacer realidad mi deseo. Irme así, sin más. Todo lo relacionado con esta mujer. Ya no lo quería. Aún no habíamos terminado de repartir el pastel cuando entró una llamada. Lucía trotó hasta mí y me arrebató el teléfono. Jorge, el tutor acaba de pedirme otra revisión del artículo. Come el pastel tú solo. No dudó ni un segundo. Se metió de inmediato en el despacho y cerró la puerta con fuerza. ¡Bam! En cuanto aparecía Makoto, Lucía ya ni siquiera se molestaba en guardar las apariencias. Ni siquiera me preguntó cuál era mi deseo de cumpleaños. El salón volvió a quedar en un silencio sepulcral. Sin decir palabra, tiré el pastel a la basura y regresé a la habitación para dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, al despertar, la casa ya estaba vacía. Solo quería irme cuanto antes. Me levanté y empecé a recoger mis cosas para salir del país. Las fotos enmarcadas del dormitorio, los recuerdos grandes y pequeños, los retiré todos uno por uno. El cuadro que Lucía me regaló cuando se me declaró lo arrojé sin pensarlo a la basura. Y luego entré al despacho. Apenas crucé la puerta, vi la mesa llena de libros y documentos. Tomé un libro de texto de inteligencia artificial. Y el nombre escrito en él era el de Makoto. Justamente esa era mi especialidad principal. A años luz del campo de semiconductores de Lucía. Recuerdo que cuando ella eligió su carrera, muchas veces le propuse que escogiera la misma que yo, para que en el futuro pudiera ayudarla en el trabajo. Pero ella dijo que la inteligencia artificial era demasiado difícil y que no quería gastar tiempo en volver a aprender desde cero. El libro estaba repleto de anotaciones y reflexiones. Era difícil imaginar cuánto tiempo y esfuerzo había dedicado. Así que mi buena intención de entonces, frente a este compañero menor, no había sido más que un chiste. No sentí grandes emociones. Simplemente volví a colocar el libro en su sitio, como si nada hubiera ocurrido. Din. En ese momento, mi teléfono recibió un mensaje de Makoto. Lucía me está ayudando con los estudios. ¿Podrías traer a la universidad los libros que dejó en casa? Capítulo 3. Por cierto, esto me lo pidió Lucía que te lo dijera. La voz al teléfono era aguda y arrogante. Aquella actitud de villano me resultó simplemente ridícula. A estas alturas ya era evidente hasta qué punto Lucía había avanzado con él, como para darle semejante descaro. Pero ya había decidido irme, así que no me importaba nada de eso. Que vuelva ella misma a recogerlo. Estoy ocupado. Tras decirlo, colgué directamente y seguí empacando mis cosas. Pero apenas media hora después, en el pasillo exterior se oyeron unos tacones golpeando con fuerza el suelo. Muy pronto, Lucía abrió la puerta de golpe, con el rostro lleno de una ira que no intentaba ocultar en absoluto. Ni siquiera puedes llevar algo tan simple, y aún tienes tiempo para estar aquí recogiendo cosas. ¿Acaso Makoto no dijo que era yo quien te pidió que las llevaras? Por más que Lucía me reprochara, yo no le presté atención alguna, ni detuve mis movimientos. En ese momento, pareció que por fin notó que algo no iba bien. ¿Por qué estás empacando? ¿Te vas de viaje de trabajo? Las cosas que no sirven no hace falta conservarlas, respondí, mirándola de reojo. Solo con esa mirada, el corazón de Lucía se estremeció de repente con una sensación de inquietud. Parecía que quería decir algo más, pero al final no lo dijo. Cerró la puerta apresuradamente y se fue. Después de tirar la última fotografía, reservé un billete de avión a Europa.
Al ver la pantalla que confirmaba la compra, solté un profundo suspiro de alivio. Solo necesitaba una semana para marcharme por completo y desaparecer del mundo de Lucía. 2 días más pasaron. Ya había dejado casi todo mi trabajo arreglado y solo me faltaba cerrar algunos detalles antes de irme. Anoche Lucía no volvió en toda la noche. La excusa fue que estaba con Makoto discutiendo correcciones del artículo, que llevaría mucho tiempo y que esa semana se quedaría en la universidad. No pregunté nada más. Toc, toc, toc. Alguien llamó inesperadamente a la puerta. Cuando abrí, me di cuenta de que era Luis, un hermano de la vida con el que hacía tiempo no hablaba. Ayer mismo le había contado todo, y hoy ya había venido a toda prisa. Jorge, por fin lo has pensado bien, de verdad. No valía la pena todo lo que has pasado, dijo con entusiasmo. La última vez dejaste pasar la oportunidad por Lucía. Esta vez, pase lo que pase, no puedes renunciar. Mientras tecleaba en el ordenador, solté un largo suspiro. Esta vez no voy a echarme atrás. Eso está bien. Luis me ofreció un cigarrillo con cautela. No esperaba que yo lo aceptara de inmediato. Era la misma marca que fumaba desde la secundaria. Cada vez que nos desahogábamos, encendíamos uno. Más tarde, por Lucía, dejé de fumar y nunca volví a tocarlo. Al pensar en eso, Luis notó algo y suavizó el tono. Oye, ¿ya hablaste de esto con ella? No hace falta. Luis miró el montón de recuerdos y fotografías. Dudó un par de segundos y finalmente lo entendió. Aunque yo no lo hubiera dicho explícitamente, ya lo comprendía casi todo. Cuánto había soportado su hermano todos estos años. Desde primaria fuimos compañeros de pupitre. He visto con mis propios ojos cómo tú y Lucía han llegado hasta aquí. Para ser sincero, alguien tan excelente como tú, ella no te merece. El último día llamaré a los viejos amigos y te organizamos una despedida como se debe. No respondí. Solo seguí exhalando el humo del cigarrillo. Desde pequeño viví en la pobreza. Mi madre se volvió a casar y mi padre falleció. Por eso siempre anhelé tener un hogar estable, mirando todo en la casa. Incluso podía recordar el momento en que nos mudamos aquí, tumbados en el sofá con Lucía, imaginando juntos el futuro. Luis lo notó y cambió de tema. Mira lo que llevas en la maleta. En Europa el frío te mata. ¿Y piensas ir con tan poca ropa? Vamos, te llevo a comprar lo necesario. Los dos salimos y compramos bastantes cosas por el camino. Sin embargo, al ir a elegir una chaqueta de plumas, nos topamos inesperadamente con Lucía. En ese momento, ella estaba paseando de la mano con Makoto. Con toda atención, le ayudaba a escoger la chaqueta, le subía la cremallera con cuidado. Se veían exactamente como una pareja en pleno enamoramiento. Capítulo 4. En ese momento, Makoto también me vio. Incluso se atrevió a acariciar la mejilla de Lucía delante de mí, y ella no se apartó. Mi corazón se enfrió un poco más, al ver que Lucía iba de manera proactiva a pagar en la caja. Makoto se acercó a mí a grandes pasos. Ya que lo has visto todo, no hay mucho más que decir, dijo, levantando la barbilla con un deje de burla. Voy a perseguir oficialmente a Lucía. A partir de ahora, que cada uno dependa de su propia capacidad. Y no esperes que yo vaya a soltarla. Luis, que estaba a mi lado, no pudo aguantar más y estuvo a punto de lanzarse a golpearlo. Lo detuve y solté una ligera carcajada. Entonces te deseo éxito. Una mujer que yo ya no quiero, ¿qué tiene que ver conmigo si la consigues? Al oír eso, la expresión orgullosa de Makoto se endureció de golpe. Desde hacía tiempo había oído hablar de mis logros. Siendo del mismo campo, siempre quiso demostrarse superior a mí. Ja, ya sé que te haces el duro, se burló. Todo lo pagafantas que fuiste con ella antes me lo contó con lujo de detalles. Pero tú no entiendes lo que ella quiere. No solo le gustan los jóvenes talentos en investigación como yo, también le encanta mi romanticismo. Al escuchar eso, la cara de Luis se puso roja de pura rabia. No podía soportar ver cómo provocaban así a su hermano. Se lanzó directamente, agarró a Makoto del cuello de la chaqueta y gritó furioso. No vales ni un pelo de mi hermano. Lo que él es hoy bien podría ser lo que tú seas mañana. Makoto fue tocado en el punto débil, pero no devolvió el golpe. Al contrario, empezó a gritar. Vamos, pégame. Si tienes agallas, hazlo. Pensó que Luis no se atrevería, pero al segundo siguiente recibió un puñetazo de lleno y salió tambaleándose hasta caer al suelo. Al ver la escena, me pareció extraño. Ese tipo era listo. No parecía alguien incapaz de esquivar un golpe. Efectivamente, al instante siguiente vi a Lucía correr hacia nosotros, llena de ansiedad. Ayudó a Makoto a levantarse con preocupación y me miró con una ira incontenible. Jorge, ¿por qué golpeas a la gente? Estoy profundamente decepcionada de ti.
Makoto se cubrió la cara, fingiendo agravio, y dijo en tono conciliador: Senpai, quizá Jorge solo esté celoso, no lo culpes. Es verdad que nosotros dos hemos estado demasiado cerca. ¿No te dije que iba a quedarme un tiempo con Makoto? ¿Cómo puede ser tan mezquino? Lucía revisaba las heridas de Makoto, con la voz llena de reproche y dolor por él. Al ver esa escena, ni siquiera tuve ganas de explicarme. «Va, ¿de verdad sabes fingir siendo un hombre?», escupió Luis, apretando los puños. «¿Te crees que no me atrevo a...?» Parecía dispuesto a darle otra lección, pero le di una palmada en el hombro. «No vale la pena enredarse. Vámonos». Luis se contuvo al fin. Los dos nos dimos la vuelta y nos fuimos. La ira en el rostro de Lucía se transformó poco a poco en sorpresa. «Espera, ¿para qué compras tantas cosas? ¿No quedan todavía mantas en casa?» «Están sucias. Hay que cambiarlas», respondí sin volver la cabeza. Mi voz, calmada pero fría, le provocó una sensación extraña en el pecho. Entonces se dio cuenta de lo ligero que iba vestido, y de que Makoto, a su lado, llevaba el abrigo de plumas importado que ella acababa de comprarle. Corrió tras de mí. «Si querías comprar un abrigo, solo tenías que decírmelo. No es que no esté dispuesta a comprártelo». Esta vez no respondí ni una sola palabra. Parpadearon otros 3 días. Lucía no volvió, ni siquiera envió más mensajes. Y pensé que era mejor así, porque en cuanto regresara vería los 2 grandes maletines en la entrada. Todo lo relacionado conmigo en la casa había sido limpiado por completo. Las hojas del calendario se arrancaban una tras otra. Sentado en un rincón del sofá, calculaba en silencio. El tiempo pasaba realmente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaba el último día. Capítulo 5. La última noche. Luis organizó especialmente una despedida para mí. Al empujar la puerta del reservado, un grupo de amigos de siempre se abalanzó sobre mí entre gritos. «Van. Que a nuestro hermano le vaya viento en popa y todo sea prosperidad». Los cañones de confeti estallaron y el ambiente del reservado se llenó de alegría. Me quedé atónito un instante y luego sonreí con alivio. Con amigos así despidiéndome, ¿qué arrepentimientos podía quedarme? Justo cuando la diversión estaba en su punto, alguien habló de repente. «Jorge, ahora que te vas al extranjero a ser jefe, ¿cuándo vas a llevarte a tu novia contigo? La tuya no puede estar ni un momento sin ti. Antes incluso en los viajes de trabajo se te pegaba». El rostro de Luis cambió al instante. Antes de que pudiera detenerlo, yo ya había sonreído y dicho: «No hace falta, vamos a separarnos pronto». En cuanto salieron esas palabras, el reservado cayó en un silencio sepulcral. Todos mostraban expresiones de asombro, incluso dudando de haber oído bien. Ese era Jorge. El Jorge que incluso había sacrificado su futuro por su novia. Pero justo cuando todos estaban a punto de preguntar más, la puerta del reservado se abrió de repente. Lucía apareció en la entrada con una sonrisa radiante, y su brazo estaba entrelazado con el de Makoto. ¿Ya llegaron todos? Acabo de salir del trabajo y vi el mensaje de Luis diciendo que iban a reunirse. Traje a un compañero menor. No les molestará, ¿verdad? Las miradas que se cruzaban entre ellos rebosaban ternura. Cualquiera que no los conociera pensaría que eran una pareja de verdad. Luis, con el rostro lleno de incomodidad y culpa, se inclinó hacia mí y susurró: «Lo siento, Jorge, el mensaje fue enviado al grupo. Puede que se haya mandado a quien no debía». Respondí con absoluta calma: «No pasa nada, ya que están aquí. Juguemos todos juntos». «Ya decía yo que Jorge es el más magnánimo», dijo Makoto con una sonrisa maliciosa, tirando de Lucía para ocupar los mejores asientos. Pronto ambos se integraron en el ambiente. Lucía incluso pidió 2 cajas de licor y arrastró a todos a jugar a los dados. Tras varias rondas, los amigos se divertían bastante, pero Makoto y yo no éramos muy hábiles. Perdimos más de 10 partidas y quedamos debiendo varias botellas. Cuando todos empezaron a vitorear, Lucía se adelantó voluntariamente. «Makoto es joven y casi no juega a esto. Yo beberé por él». Dicho eso, levantó la botella y se la bebió de un trago. Makoto me miró con un deje de provocación en los ojos. «Lucía ya bebió por mí. Tú no puedes hacerte listo y no beber. Si él tiene a alguien que beba por él, yo también beberé por mi hermano», dijo Luis, mirando a Lucía con una mueca fría. «Jorge hoy vino conduciendo. No me digas que no lo sabías». Al oír eso, el corazón de Lucía dio un vuelco. Inconscientemente me miró, pero al ver mi expresión serena, también sintió que no había hecho nada mal. El juego continuó con más entusiasmo. Risas y voces llenaban el reservado. Yo, en cambio, me senté en un rincón y encendí un cigarrillo en silencio. Lucía decía que venía a la reunión,
pero en realidad solo quería que yo aceptara a Makoto. Todo lo que hacía era, de una u otra forma, para beneficiarlo a él, pero ya lo había dejado atrás. No me importaba. La pesadez en el ánimo se disipó por completo. Tomé el micrófono y pedí una canción. Era la favorita de Lucía, una que yo había tarareado incontables veces, pero ahora estaba ocupada bromeando con Makoto y no escuchó nada. Cuando el amor profundo encalla, despierto y aprendo a soltar. Hasta que la canción terminó, Lucía se perdió incluso la última línea de la letra. El tiempo pasó rápido y pronto dieron la 1 de la madrugada. Tras divertirse, todos salieron del KTV. Makoto y yo no habíamos bebido, así que nos encargamos de conducir y llevar a los demás a casa. Las luces del coche iluminaban la estrecha carretera, y sentí un leve escalofrío, justo cuando estaba totalmente concentrado. Desde delante, por la derecha, apareció de repente un camión de carga avanzando de frente. Capítulo 6. PI. El camión de gran tonelaje se desvió de su carril, rompió la barrera de seguridad y avanzó en sentido contrario. Giré ligeramente el volante y pisé el freno a fondo, logrando detener el coche. Cheer. Ambos vehículos quedaron a apenas un suspiro de distancia. De repente, un estruendo brutal sonó desde atrás. Solo sentí un empujón gigantesco. Perdí el control y choqué contra el camión. Los cristales estallaron por completo. La escena fue un caos. Luis y los demás, desesperados, me sacaron del coche a toda prisa. Jorge, ¿estás bien? Estoy bien. Solo algunos rasguños. Me cubrí la frente, que había sido cortada, y limpié la sangre. Al bajar del coche, recién entonces me di cuenta de que había sido Makoto quien nos había chocado por detrás. Salió del vehículo con el rostro contraído de dolor. Mi pierna, me duele mucho. Lucía bajó de inmediato, lo revisó y, al ver que solo era un golpe superficial, soltó un suspiro de alivio. Luego se volvió hacia mí y me increpó con furia. ¿Por qué frenaste tan de golpe? ¿No sabías que había alguien detrás? El frente del coche quedó destrozado. ¿Y si le hubieras roto la pierna a Makoto? Luis acababa de ayudarme a tratar la herida cuando escuchó eso y explotó de rabia. ¿Es que no tiene cerebro? ¿No ves que fue él quien nos chocó por detrás? Desde tan lejos logró estrellarse. Con una técnica tan pésima todavía se atreve a conducir. El rostro de Makoto se tensó. Fingiendo culpa, dijo: Lucía, lo siento, es mi culpa. Todavía no estoy muy acostumbrado a conducir. Les pido disculpas. Esto no es culpa tuya, dijo Lucía, insistiendo en que la responsabilidad era mía, y hasta llamó a una ambulancia de manera exagerada. No fue hasta que llegó la policía de tránsito que se determinó que el accidente había sido fortuito. Tanto el camión como yo habíamos reaccionado correctamente. El único error fue de Makoto. No mantuvo la distancia de seguridad y además confundió el acelerador con el freno. Recién entonces Lucía cedió, pero aún así, entre líneas, seguía justificándolo. Dejémoslo así. Acaba de sacar el carné de conducir y además está herido. ¿Eso te parece una herida? Hoy tiene que pagar y pedir disculpas, insistió Luis con firmeza. Yo levanté la mano para detenerlo. Déjalo, vámonos primero. A estas alturas, ya no me importaba nada. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Lucía dudó un momento al ver mi figura alejándose, pero al final no me siguió. Acompañó a Makoto en la ambulancia y fue con él al hospital. 2 horas después, todo quedó resuelto. Renuncié directamente a la reclamación del seguro y empecé a preparar el último equipaje para embarcar. Faltaban 4 horas para las 8 de la mañana. Pensé durante mucho tiempo y, al final, decidí despedirme. Le envié un mensaje a Lucía: vuelve a casa, tengo algo que decirte. Pero el mensaje fue como una piedra hundiéndose en el mar. Sin respuesta alguna. 1 hora, 2 horas. La notificación del vuelo sonó una y otra vez, y la ventana de chat de Lucía seguía vacía. Me levanté en silencio. Me puse el traje a medida que había comprado. Vendé de nuevo la herida y me lavé bien la cara. Justo cuando estaba a punto de irme antes de tiempo, llegó el mensaje: estoy en el hospital cuidando a Makoto. Volveré más tarde. Esta vez sí, te acompañaré bien. De pronto, sonreí. Esperé 7 días. Esperé 20 años. Y aún así no obtuve nada. Esta vez, no quería esperar más. Sin dudar ni medio segundo, borré por completo el contacto de Lucía. Luego dejé la carta de ruptura sobre la mesa de centro. En la portada solo había una frase: Lucía, lo nuestro se acabó para siempre. Después de hacer todo eso, miré una última vez este hogar y me di la vuelta para marcharme. Capítulo 7. En ese momento, fuera del hospital,
Lucía llevaba el desayuno en la mano y regresaba a la habitación. Makoto, ¿no dijiste antes que tenías problemas de estómago? Por eso solo compré gachas de arroz. ¿Qué molestias te causo, senpai? No solo tienes que cuidarme, sino también acompañarme a comer algo tan simple, dijo Makoto con tono suave. Sin darse cuenta, se acercó un poco más a Lucía. Por cierto, anoche choqué el coche. Jorge no dirá nada, ¿verdad? ¿Qué podría decir? Respondió Lucía con indiferencia. Todavía no conduces bien, y además no fue nada grave. Makoto se sintió complacido por dentro, pero fingió preocupación. El accidente fue bastante fuerte. ¿Jorge no se habrá lastimado? La verdad, me preocupa un poco. ¿Por qué no vuelves a casa a verlo? Así también evitas que vuelva a malinterpretarme. Al oír eso, Lucía dudó. El accidente de anoche había sido serio, y ella solo se había preocupado por Makoto. En realidad no sabía si Jorge estaba herido. Justo cuando iba a sacar el móvil para preguntarle, cambió de idea. Si Jorge también se hubiera lastimado, seguramente habría ido solo al hospital. Después de todo, ya tenía 25 años. No era como Makoto, un chico tan joven. Hasta el mediodía, después de ocuparse de todo lo relacionado con Makoto, Lucía lo acompañó de vuelta a la universidad. No sabía por qué, pero sentía el corazón inquieto, como si una cuerda estuviera a punto de romperse. Desde el momento en que Jorge empezó a tirar cosas, parecía que todo había comenzado a cambiar. Ella había pasado estos días acompañando a Makoto, y por eso no se había dado cuenta de nada. Vuelve a casa, tengo algo que decirte. Al ver esos mensajes en el móvil, Lucía corrió de inmediato hacia casa. ¿Qué quería decirle Jorge exactamente? Intentó buscar pistas en su mente, pero se dio cuenta de que estaba completamente en blanco. Al revisar el historial de chat, incluso ella misma quedó sorprendida. En toda una semana, apenas habían intercambiado unos pocos mensajes, cada vez menos con el paso del tiempo. Solo entonces se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la situación reciente de Jorge. La distancia entre ellos se había hecho cada vez mayor, hasta el punto de que casi no había comunicación. ¿Cómo pudo pasar esto? Una sensación de mal presagio surgió en su interior. De repente, Lucía recordó lo ocurrido en el centro comercial. Eso es. Jorge debía haberla visto con Makoto, y por eso había reaccionado de esa manera. Pero él la quería tanto que no podía estar enfadado solo por algo así. Bastaría con explicarlo por encima, decirle unas palabras dulces y todo se arreglaría. Con esa idea en mente, Lucía decidió comprar un pequeño regalo como disculpa. Corrió desde el primer piso hasta el cuarto. Abrió la puerta a toda prisa, justo cuando tenía preparada la excusa en la cabeza. Descubrió que la casa estaba completamente vacía. Un silencio mortal la atravesó como agujas. Todo lo relacionado con Jorge había desaparecido, como si esa persona nunca hubiera existido. Las manos de Lucía comenzaron a temblar. Tomó el teléfono con rapidez. Los mensajes ya aparecían con un signo de exclamación, y al llamar solo respondió una voz femenina fría y automática. Con todas sus fuerzas, miró hacia el sofá, el lugar favorito de Jorge. Todo estaba colocado como siempre. Parecía que aún podía ver al hombre sentado en un rincón, apagando el cigarrillo para darle la bienvenida al volver a casa. Pero solo fue un instante. La imagen se desvaneció por completo. El cenicero estaba limpio, impecable. Solo quedaban unos documentos desordenados sobre la mesa de centro. Lucía se sintió mareada. Dio unos pasos vacilantes hasta la mesa. Tomó la carta que llevaba tanto tiempo esperando. Las palabras frías escritas en ella se clavaron directamente en sus ojos. Lucía, hemos terminado para siempre. Capítulo 8. Boom. En ese instante, Lucía solo sintió que el mundo le daba vueltas. Perdió el control y cayó pesadamente sobre el sofá. Su mundo se derrumbaba sin parar. Desde los bordes hasta el centro, todas las posibilidades se convirtieron por fin en realidad, asestándole un golpe brutal al corazón. Lucía ya no sentía nada, solo se obligaba a sí misma a seguir leyendo. Si no ocurre nada inesperado, no volveremos a vernos en esta vida, porque mi deseo de cumpleaños fue dejarte para siempre. Esas promesas tuyas ya no hace falta que me las cumplas. He esperado lo suficiente, y ya no las quiero. Cuanto más avanzaba, más borrosa se volvía su vista. 20 años enteros de recuerdos surgieron en su mente, como imágenes de una linterna mágica, registrando momentos preciosos y a la vez tan baratos. De niños jugaban a las casitas en un banco del parque. Ambos soñaban con el parque de atracciones, y cada vez que veían una noria se les iluminaban los ojos. Ella le dijo a Jorge que cuando crecieran lo llevaría a subir a la noria.
Pero hasta el día en que él se fue, nunca cumplió esa promesa. Las palabras que Jorge dejó se volvían cada vez más breves, cada vez más frías. Al final de la carta, solo quedaban unas pocas líneas. Lucía, separémonos en paz. No quiero volver a amarte, Jorge. Cuando su mirada llegó al espacio en blanco, la ruptura repentina fue como si le cortaran el suministro de oxígeno. Lucía empezó a respirar con dificultad, y las lágrimas finalmente se desbordaron. El impacto fue tan grande que perdió la capacidad de pensar. Solo podía buscar una y otra vez el paradero de Jorge. Un día, y otro día más. Fue a la comisaría, fue a la empresa de Jorge, pero no obtuvo ningún resultado. Cuando estaba a punto de derrumbarse por completo, Lucía pasó por el centro comercial de antes. Luis había acompañado a Jorge a comprar tantos artículos de uso diario. Él debía saber algo. Corrió apresuradamente al KTV y preguntó en recepción hasta conseguir el contacto de Luis. Hola, yo soy la novia de Jorge. Tras un largo silencio, del otro lado llegó una risa fría. ¿Novia? Nunca he oído que Jorge tenga novia. Si no hay nada más. Cuelgo. Lucía se apresuró a detenerlo. Espera, quiero preguntar a dónde fue Jorge. No llegó a terminar la frase. Los insultos furiosos de Luis estallaron en el teléfono. ¿Qué carajos haces fingiendo amor aquí? Vete a acompañar a tu falso niñito hipócrita. ¿Por qué sigues aferrándote a Jorge? ¿Quieres asquearlo hasta la muerte? Lo siento, no fue mi intención. Lucía rompió a llorar desconsoladamente. ¿Y de qué sirve que te disculpes conmigo ahora? ¿Dónde estabas antes? El muerto ya está enterrado y ahora vienes a llorar. Lárgate, no vuelvas a molestar a Jorge. Después de que Luis la bloqueara, ella, sin rendirse, siguió buscando los contactos de los demás, llamando uno por uno. Las respuestas fueron idénticas sin excepción, que se fuera al diablo. Y luego el bloqueo, cuando marcó el último número. Lucía ya estaba completamente desesperada. Si tampoco lograba averiguar nada esta vez, quizá no volvería a ver a Jorge en toda su vida. Tras suplicar durante casi media hora, el último amigo ya no pudo soportarlo más. Ríndete de una vez. Jorge ya se fue a Alemania. No vas a poder encontrarlo. ¿Alemania? Alemania. Lucía sintió como si hubiera agarrado una cuerda salvavidas. Empezó a buscar frenéticamente información en su teléfono. Al final, por fin encontró pistas sobre Alemania relacionadas con Jorge. Era de hacía 2 años, cuando estaba a punto de ser enviado allí a trabajar. Ella, incapaz de separarse de él, lo hizo volver expresamente para que se quedara a su lado. Ahora, al investigar, se dio cuenta de la verdad. El proyecto del que Jorge era responsable estaba vinculado a una cooperación internacional valorada en cientos de miles de millones con un grupo de renombre. E incluso estaba previsto nombrarlo CEO. Y él había renunciado a todo eso, al pensar en todo lo que había hecho. Lucía cayó en una culpa extrema y, fuera de sí, corrió desesperadamente hacia el aeropuerto, zona horaria de Europa Central, Alemania. Capítulo 9. El Berlín que entraba en invierno no parecía haber cambiado demasiado. Las afueras seguían igual de grises y frías que siempre. La sede central me asignó expresamente un apartamento, además de una asistente, Ana, que había estudiado en Alemania. Al final, la gente siempre tiene que acostumbrarse, me consoló. Yo tampoco me adaptaba al principio. Después de un tiempo todo mejora. Cuando terminemos este proyecto, podrás ascender a sub-CEO. Ánimo. Asentí con la cabeza. Esta cooperación podía considerarse una colaboración internacional de gran importancia. El desarrollo del modelo de Big Data ya había llegado a la fase G3. Mientras lograra optimizar los problemas de búsqueda, en 6 meses podría ponerse en funcionamiento. Tenía la mente completamente ocupada por el trabajo, tanto que ni siquiera presté atención a la despedida. Brown. El autobús se llevó a Ana. Cuando el vapor se disipó, frente a mí apareció una figura delgada, avanzando lentamente en esta dirección. Me sentí un poco desconcertado. Cuando distinguí claramente quién era, apenas surgió una leve ondulación en mi interior, que enseguida volvió a la calma. Lucía estaba en un estado lamentable, el cabello y el rostro desordenados, y vestía tan ligera que resultaba difícil imaginar cómo había logrado llegar sola hasta aquí en un país extranjero. Jorge, en sus ojos había una emoción desbordada, la voz, ronca. Lo siento. No me moví, permanecí de pie con las manos en los bolsillos, observándola en silencio. Lo siento, Jorge, me equivoqué. Dio 2 o 3 pasos rápidos, a punto de abrazarme, pero de pronto se detuvo. Tenía miedo. Me miraba con cautela, tratando de leer mi reacción.
Yo seguía inmóvil. Incluso en el fondo de mi mirada no había la menor agitación, como un lago muerto. ¿Qué pasa? Mi tono era limpio, distante, como el de un desconocido. Vine a pedirte perdón. Antes de que pudiera terminar la frase, me di la vuelta y me fui. Ella me siguió de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. Caminábamos uno delante del otro, igual que antes, cuando paseábamos de regreso a casa, solo que esta vez, al ver sus manos enrojecidas por el frío, no las calenté con mi pecho, ni le puse mi abrigo encima. Al cabo de un momento, entré en un restaurante. Lucía me siguió en silencio, como una niña que ha hecho algo mal. Lo que la sorprendió fue que pedí 2 filetes de ternera. Le pasé el plato, sin que mi mirada se posara en ella en ningún momento. Cuando terminemos de comer, vuelve a casa. Lucía se quedó atónita un instante y luego suplicó: Jorge, nos conocemos desde hace 20 años, de verdad no puedo vivir sin ti. Ya hemos terminado, respondí con calma. Aún no se daba por vencida. Incluso después de romper se puede volver. Sé que he cometido muchos errores, ¿no podrías darme otra oportunidad? Corté el filete en 2 con un solo movimiento del cuchillo. Dame una razón. ¿Una razón? Lucía se quedó completamente paralizada. Solo entonces se dio cuenta de que no tenía ningún motivo que pudiera sostener. Todo lo dulce del pasado no había sido más que algo construido sobre la base de que yo la amaba. Yo había dado tanto por ella. Pero ella no tenía absolutamente nada con lo que corresponderme. Guardó silencio. Yo tampoco dije nada más. Cuando terminó la comida, me levanté y me fui directamente. Lucía ya no me siguió. Solo miró mi espalda hasta que se le enrojecieron los ojos, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Jorge, te devolveré todo lo que te debo, el doble, cueste lo que cueste. Capítulo 10. Lucía tomó una decisión firme en su interior. Antes no había podido darme nada. Ahora, hacer todo esto aún no era demasiado tarde. Así que, desde ese día, empezó a seguirme todos los días, comprándome desesperadamente todo tipo de regalos. Ya fuera en el apartamento o en la empresa, no se separaba de mí ni un instante. A las 7 de la mañana estaba puntualmente esperando. La sucursal casi se había convertido en una estación de paquetería. Lucía pensaba que eso era esforzarse, que así podría recuperarme. Sin embargo, de principio a fin, yo ni siquiera la miré una sola vez. Incluso me resultaba tan molesta que cambié deliberadamente de camino a casa para evitarla. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ana entró en la sala de datos con una caja de regalo en la mano y me preguntó: «Es otro regalo de ella, ¿dónde lo pongo?». Yo estaba en medio de un paso clave del trabajo y me interrumpieron. En mis ojos pasó un destello de impaciencia. «Tíralo, tíralos todos. A partir de ahora, todo lo que ella envíe, tíralo directamente a la basura. No vuelvas a venir a decírmelo». «De acuerdo», respondió Ana, asintiendo pensativa. Miró las llamadas perdidas en el móvil y, tras dudar un momento, me lo pasó. Llamó al número de la empresa preguntando por ti. En cuanto atendí el teléfono, supe que Lucía había sido retenida. Su visado ya había expirado, pero aún así se negaba rotundamente a marcharse. Había gastado todo su dinero en regalos. No le quedaba ni para pagar la multa ni para el billete de regreso al país. Suspiré hondo. Hice que toda la sala de datos detuviera el proceso y salí corriendo. Al llegar al centro de detención, primero pagué la multa por ella y pasé por todo el procedimiento antes de que el asunto quedara resuelto. Al verme ocupado fuera de la ventanilla, el corazón de Lucía se llenó de calidez y, de pronto, sintió una felicidad que no había experimentado nunca. Era como si aún estuvieran en aquella ciudad. Como si Jorge siguiera levantándose cada mañana para prepararle un desayuno caliente. Al parecer, él todavía se preocupaba por ella. Mientras siguiera insistiendo, tarde o temprano lograría conmoverlo. Lucía no apartó la mirada de la espalda de Jorge ni un segundo, temiendo que, en un parpadeo, él desapareciera. Cuando por fin terminaron los trámites, Jorge no volvió a esquivarla, simplemente se sentó en silencio en una silla. Al ver eso, ella se alegró tanto que casi dio un salto y se lanzó por iniciativa propia a mis brazos. «Por fin viniste a buscarme». Sin embargo, al segundo siguiente, la empujé directamente. «Aléjate de mí». Por primera vez, en mi rostro apareció una ira llena de repulsión. Ella preguntó, desconcertada: «¿Qué pasa, Jorge? ¿No me habías perdonado ya?» «¿Perdonarte? ¿Cómo se supone que te perdone? ¿Sabes cuántos trabajos he retrasado por tus malditos problemas? Me costó muchísimo llegar hasta donde estoy, y tú quieres arruinarlo todo».
La agarré con fuerza del cuello de la ropa y le grité. Pregúntate a ti misma con la mano en el corazón. He dado 20 años enteros de mi vida por ti. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más? Al verme al borde de perder el control, Lucía quedó completamente paralizada por el miedo. En todos los años que llevábamos juntos, nunca me había visto así. Parecía que todo el resentimiento acumulado durante esos años hubiera estallado de golpe. Aún llevaba puesta la ropa de trabajo que no había tenido tiempo de cambiarme. En mi rostro se marcaban las ojeras de noche sin dormir. Al ver eso, por fin comprendió cuántas injusticias había sufrido. Yo no lo hice a propósito. Jorge, te fallé, de verdad. ¿Y de qué sirve pedir perdón? La empujé otra vez lejos, conteniendo las lágrimas. Solo yo sabía que todo lo que estaba haciendo no era más que para aliviar su propia culpa. Nunca había sido capaz de ponerse en mi lugar. Lucía, no seas tan egoísta. No he venido a ayudarte a resolver problemas, sino a enviarte de vuelta a tu país. A partir de ahora, no vuelvas a aparecer delante de mí, de verdad. Es muy molesto. Capítulo 11. Al oír esas palabras, Lucía perdió por completo el control. Hasta ese momento aún no entendía por qué siempre lograba empeorar las cosas. Mis palabras y reproches eran como cuchillos grabándose en su corazón, pero no sintió tristeza. Lo que la invadió fue una culpa aún más profunda, tan intensa que casi deseaba pagarla con su propia vida. Después de todo lo que había pasado hoy, era consecuencia directa de sus propios actos. ¿De verdad, ya no me quieres? Dejé el billete de avión y desaparecí sin volver la cabeza en la inmensa claridad del amanecer. Jorge ya no me quiere, de verdad ya no me quiere. Lucía quiso salir corriendo tras de mí, pero al recordar mis palabras, solo pudo regresar a su país, abatida y sin alma. Había hecho demasiadas cosas mal. Si seguía sin obedecer, entonces no le quedaría ni la más mínima oportunidad. Por el síndrome de abstinencia emocional tras la ruptura, pasó medio mes sin poder dormir bien una sola noche. Antes, al menos podía verlo de vez en cuando. Ahora solo podía mirar fotos y añorar en silencio. Rezaba a dioses y consultaba adivinaciones todos los días, preguntando cómo recuperar el corazón de una persona. Para enterarse de mi situación, iba a ver a Luis cada pocos días. ¿Otra vez tú? ¿No te cansas?, dijo Luis, recién salido del trabajo, bloqueado junto a su coche. Por favor, ayúdame a hablar bien de mí con Jorge, ahora mismo. Solo tú puedes ayudarme. Al ver a Lucía despeinada y en ese estado, Luis soltó una risa fría. ¿Acaso nadie te ayudó antes? Jorge te dio tantas oportunidades, ¿cuál de todas valoraste? Al oír eso, Lucía reaccionó por fin. Con solo volver a casa una vez, habría notado que todo estaba vacío. Con solo haber defendido a Jorge una sola vez, él no habría caído en tal desesperación. Jorge, al fin y al cabo, era un hombre de carne y hueso. Él también quería que ella lo eligiera con firmeza, cuando fue injustamente acusado una y otra vez. ¿Cuánta desilusión y frialdad habría sentido en su corazón? ¿Y ahora qué? ¿Te quedaste sin palabras? Luis la señaló, apretando los dientes mientras la insultaba. ¿Sabes por qué nunca notaste esos detalles? Porque estabas todo el día pegada a ese gigoló barato, empalagándote con él. ¿Cuándo tuviste tiempo para preocuparte por Jorge? Ahora que lo perdiste sabes lo que duele, que bien sabes fingir. Maldita sea. Lucía negó con la cabeza, nerviosa. ¿No es así? Makoto solo es mi compañero menor. ¿Todavía te atreves a discutir? Luis estalló. Por ese compañero menor abandonaste a Jorge. Por ese compañero menor te metiste en problemas. Por ese compañero menor incluso cambiaste de especialidad. Si te gusta tanto, vete con él. ¿Para qué sigues aferrándote a Jorge? Una basura como tú, que anda con dos a la vez. Yo ya te habría abofeteado hasta matarte. Que Jorge se haya contenido sin golpearte ya es más de lo que mereces. Confórmate. Lucía sintió como si una descarga eléctrica le atravesara el corazón. Solo al ponerse en el lugar de Jorge comprendió lo terriblemente equivocada que había estado. Guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que Luis terminó de desahogarse. Entonces habló. Dile a Jorge que me saque del bloqueo. Haré una última llamada, para que su amigo se librara de más enredos. Luis aceptó. Al otro lado, yo acababa de terminar mi trabajo. Me senté y bebí un sorbo de té. Tras las repetidas garantías de Luis, saqué a Lucía de la lista negra. 1 minuto, dije con frialdad. Sí. Lucía no se atrevió a desperdiciar ni un segundo. Empezó a disculparse desde aquel cumpleaños, repasando cada cosa sin omitir nada. Casi al final, habló con una firmeza inusitada. Jorge,
Entiendo muy bien que ahora no puedas perdonarme, así que espérame. Arreglaré por completo lo de Makoto. No te decepcionaré jamás. Hasta ese momento, ella seguía creyendo que yo había dejado de amarla únicamente por culpa de Makoto, que mientras rompiera del todo con él, ella y yo podríamos volver a estar juntos. Y yo, con el teléfono en la mano, caí en un largo silencio. Capítulo 12. Como acababa de sacarla de la lista negra, vi de golpe todos los mensajes que Lucía había enviado, más de 999 más mensajes. O eran disculpas, o recuerdos del pasado. Leerlos resultaba asfixiante, no sabía qué decir. Una emoción compleja e inexplicable me inundó el pecho, y mi mirada se desvió sin querer hacia un rincón. Allí estaba el abrigo de plumas de la marca del ganso, el que ella me regaló y que valía decenas de miles. Tirarlo daba pena, así que se convirtió en lo único que quedó. Pero hasta ahora, no me lo había puesto ni una sola vez. Quería decirle a Lucía que entre nosotros ya no había ninguna posibilidad. En ese momento, desde el otro lado del teléfono llegó una voz. El minuto se acabó, justo cuando colgaron. Yo acababa de decir esa frase. No sabía si ella la había escuchado. El té en mi mano ya estaba frío, y todo, ya no podía volver atrás. El viento invernal pasó junto a la ventana. Sopló hasta Ciudad Naranja. Y también trajo consigo la temporada de graduaciones que se acercaba. Lucía no tuvo más remedio que volver a la universidad para encargarse de sus asuntos. Nada más llegar al campus, Makoto fue a buscarla. Lucía, tengo una buena noticia que darte. Mi artículo ya fue publicado, y ha tenido bastante impacto. Lucía respondió con calma. Ajá. Le tendió el bolso de mano que llevaba preparado desde hacía tiempo. Esto es todo lo que me regalaste. Tómalo de vuelta. Makoto se quedó paralizado por un instante. Una oleada de inquietud le cruzó el corazón. Ya había oído que Lucía había desaparecido medio mes, supuestamente buscando el paradero de Jorge, y ahora salía con esto. ¿Será que? ¿Qué haces? Lo que ya se regaló. ¿Cómo se va a devolver? Dijo forzando una sonrisa. Lucía no respondió. Simplemente le metió el bolso en las manos. Lucía, ¿hice algo mal? Preguntó Makoto con urgencia. Si hay algún problema, dímelo. Puedo cambiar. De verdad. Al ver que Lucía se daba la vuelta para irse, él la siguió de inmediato. Lucía, al menos dime el motivo. Al oír la palabra motivo, a Lucía se le encendió la rabia. ¿Quieres un motivo, verdad? Porque por tus maniobras a escondidas me dejó el novio con el que estuve 20 años. Ese es el motivo. Al escucharla decir eso, Makoto no se deprimió, al contrario, se sintió aún más excitado. Si Jorge había roto con ella, ¿no significaba eso que él tenía más oportunidades? Seguro que ahora solo estaba sufriendo por la ruptura. Las mujeres, pensó, no resisten el consuelo. Mientras alguien aparezca cuando están más vulnerables, terminarán dependiendo de él. Ese método ya le había funcionado muchas veces. Así que Makoto se apresuró a consolarla. Lucía, sé que últimamente te sientes mal, pero todo lo pasado pasará. No estés triste. Aquí estoy yo contigo. ¿Qué tal si vamos al cine? Luego podemos ir a comer comida occidental. Lucía lo miró apenas un segundo. A partir de ahora, no vuelvas a buscarme. Ocúpate de lo que te corresponde hacer. Al oír eso, Makoto entró en pánico por completo. Entonces lo entendió. Ella nunca había tenido interés real en él. Lo único que quería, desde el principio hasta el final, era a Jorge. No, no me abandones. Dijiste que siempre cuidarías de mí, que me tratarías como a un hermano pequeño. ¿Qué te gusta de Jorge? Dímelo, puedo aprenderlo todo. Makoto sujetó con fuerza la mano de Lucía. Ella, ya sin paciencia, se la sacudió. A estas alturas, un hombre adulto que aún pretendiera ser mimado. No había ni un solo punto en el que pudiera compararse con Jorge. Suéltame ahora mismo, o te denuncio por acoso. Al principio, considerando que Makoto había sido bueno con ella, Lucía había elegido cortar de forma silenciosa y definitiva, pero su insistencia enfermiza le provocó oleadas de repulsión, y cuanto más así era, más inevitablemente pensaba en Jorge. Al final, Makoto soltó la mano. Su rostro, cubierto de lágrimas, estaba lleno de resentimiento e inconformidad. Apretó los dientes, y de pronto, una idea oscura surgió en su mente. Capítulo 13. En un abrir y cerrar de ojos. 6 meses completos pasaron volando. Berlín ya había entrado en la primavera. El viento templado del clima oceánico traía un toque de luminosidad. Acababa de terminar el último remate del proyecto,
cuando recibí en el móvil un mensaje de Lucía, por miedo a molestarme. Solo enviaba uno al día al salir del trabajo, nunca más. ¿Cuándo vuelves? Te echo mucho de menos. De forma automática deslicé la notificación para cerrarla. Ana se acercó sonriente. ¿Qué miras? Déjame ver. Publicidad nada más. Ah, ¿entonces vienes esta noche a la reunión? Ana estiró la mano y empezó a masajearme los hombros. El proyecto ya terminó. El presidente An organizó una cena de celebración especial. Claro que voy, ¿cómo no? En la fiesta. Todos bebimos un par de copas, mirando el cielo nocturno de Berlín, de un azul profundo. Chocamos suavemente las copas. Este tiempo ha sido duro. Yo no soy fácil de tratar, ¿verdad? Para nada, sonrió Ana. A mí me gusta bastante tu carácter. Ana miró al cielo y murmuró. Todos dicen que eres muy estable. Yo, en cambio, creo que es un tipo de carisma muy especial, como esta ciudad, que resulta fascinante. Sabes hablar muy bien, reí suavemente. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes para el futuro? Seguir siendo tu asistente. Cuando me hagan fija podré conseguir la residencia permanente y quedarme en Alemania. Ana me miró. En sus ojos brillaban pequeñas estrellas. Llevaba tantos años estudiando en el extranjero, que la soledad se había apoderado de su corazón, hasta que llegó Jorge. Y por primera vez tuvo a alguien a quien admirar y un objetivo por el que esforzarse. En ese momento, el presidente An se acercó despacio. Tras unos saludos, fue directo al asunto. Jorge, esta vez ha sido gracias a ti, pero hay algo que debo comentarte. Dígame, el plan de la empresa ha cambiado. Originalmente pensábamos dejarte aquí como sub-CEO, pero la sede central no está del todo tranquila. Un talento de alto nivel como tú, es más seguro tenerlo cerca. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiero trasladarte de vuelta. El ascenso a sub-CEO se mantiene. El presidente An volvió a darme una palmada en el hombro. No te preocupes, beneficios y condiciones serán exactamente los mismos. 3 millones de salario anual más bonificaciones de proyecto por decenas de millones. Además, participarás en la toma de decisiones y recibirás acciones. Guardé silencio un momento. El dinero, para mí, nunca había sido lo importante, pero al final, asentí. De acuerdo. Después de que el presidente An se fuera, me quedé callado durante mucho tiempo. En los ojos de Ana pasó una sombra de decepción. Su sonrisa ya no era la misma. ¿Te sientes perdido de repente? Me preguntó. Un poco. Lo tuyo con ella no es tan importante, dijo Ana, agitando la copa. Cuanto más grave crees que es el problema, más difícil te resulta soltarlo. Miré pensativo. Tenía razón. Ella parecía entenderme muy bien. Siempre lograba dar en el punto, directo al corazón. Entonces mañana mismo volveré al país. Me aseguraré de que te cuiden bien. Ana giró la cabeza hacia un lado. Aunque le costaba despedirse, solo pudo esconder sus sentimientos en lo más profundo. Con el carácter de Jorge, una confesión suya solo acabaría en vano. No hace falta, forzó una sonrisa. Si te vas, quedarme sola en la empresa tampoco tiene sentido. Ya veremos más adelante. Percibí algo en su tono. Pero aún así dije, cuídate bien. Si hay oportunidad, volveremos a colaborar. Sí. Al día siguiente, el avión aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Naranja. Después de medio año, pisé de nuevo esta tierra. Varios amigos reservaron especialmente un restaurante de lujo para organizarme una cena de bienvenida. Vaya, pero si este no es el CEO Wang, volvió para que los hermanos disfruten. 6 meses sin verte y hasta pareces más joven. Claro que está más joven, si lo han congelado como a un nieto. Nada más entrar al restaurante. El ambiente se volvió animado. Yo también no pude evitar sonreír. Pero al ver la figura fuera de lugar en la entrada, mi sonrisa se fue borrando poco a poco. Capítulo 14. Lucía iba arreglada con esmero aquel día, pero ni siquiera así lograba ocultar las profundas ojeras de cansancio. Miró a su alrededor con ansiedad hasta que por fin nos encontró a nosotros. Los meses de añoranza se desbordaron de golpe. Su voz incluso temblaba. Jorge, ¿has vuelto por fin a verme? ¿Esta mujer nos está siguiendo? Frunció el ceño Luis, indicando a los demás que entraran primero al reservado. Lucía lo siguió de cerca y se adelantó para agarrarme directamente del brazo. Jorge, ¿por qué no me avisaste de que volvías? Estás más delgado desde que te fuiste al extranjero. Vuelve a casa y te cuidaré bien. Aparté su mano y hablé con frialdad. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Aún así, su rostro seguía lleno de sonrisas, sin el menor rastro de desánimo. Luis y los demás no pudieron detenerla y solo les quedó dejarla entrar. Lucía estaba exultante.
convencida de haber sido aceptada. Jorge, estas 2 semanas he estado estudiando inteligencia artificial muy en serio. En el futuro quiero hacer el mismo trabajo que tú. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? ¿Ya no te vas a ir? Ya no tengo nada que ver con Makoto. Háblame un poco, por favor. Pero en ese momento, Makoto también entró, emocionado, y se colgó del brazo de Lucía. Lucía, recibí una invitación para una entrevista. Desde que Lucía lo había dejado, se había esforzado por cambiar. Incluso postuló a la empresa del Grupo Ester donde trabajaba Jorge. Se había ido moldeando cada vez más a imagen de Jorge, creyendo que así podría recuperar su corazón. Lucía giró la cabeza, cambiando de color. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que habíamos roto definitivamente? Sal ahora mismo. Había logrado acercarse de nuevo a Jorge con muchísimo esfuerzo. Si Makoto lo arruinaba todo, sería el fin, pero a mí nada de eso me importaba. Ni siquiera los miré demasiado, porque, desde el principio, no tenía intención alguna de involucrarme. Amar u odiar ya no tenía nada que ver conmigo. Luis estaba a punto de echarlos. Pero yo levanté la mano. Déjalo, sentémonos todos a comer. Después de tantas cosas, mi estado de ánimo ya no era el mismo de antes. Que un hombre adulto echara a otros por estas cuestiones tampoco quedaba muy bien, así que los 2 se sentaron. Lucía se acercó deliberadamente a mí. Durante toda la comida no dejó de preocuparse por mí. Incluso giraba la mesa para servirme platos. En contraste, Makoto quedó completamente relegado a un lado, ignorado por todos. La escena era un reflejo perfecto de la despedida de entonces, solo que con los papeles invertidos. Cuando terminó el banquete, nos levantamos para irnos, y Lucía nos siguió de cerca. Makoto quiso detenerla para hablar con ella, pero ella se zafó de un tirón. Lárgate. Él solo pudo quedarse allí, hecho un desastre, mirando las espaldas que se alejaban, con el corazón lleno de resentimiento. ¿Por qué? Se había esforzado tanto y aún así Jorge volvía para quitárselo todo. Al regresar, le envió muchos mensajes a Lucía. Para su sorpresa, ella mostró una actitud muy amable, completamente distinta a la de ese día. Incluso le pidió información detallada sobre el Grupo Ester, diciendo que se preparaba para la entrevista del día siguiente. Makoto se llenó de alegría. Pensó que ella quería trabajar con él. Después de todo, había sido capaz de cambiar de especialidad por él. No podía abandonarlo tan fácilmente. Le dio toda la información sin reservarse nada. La esperanza volvió a encenderse en su corazón. A la mañana siguiente, Lucía apareció puntualmente frente al edificio de la empresa, ya con la calma de antes. Los 2 entraron juntos en la sala de reuniones, esperando al entrevistador. Makoto, atento, la ayudó a ordenar los documentos y le explicó todo tipo de consejos, justo cuando imaginaba el futuro. Yo entré con un traje gris, guiándolos a ambos. Hola, soy el vicepresidente ejecutivo del Grupo Ester y también su entrevistador en esta ocasión. Capítulo 15. El hombre frente a ellos tenía unos rasgos firmes. El traje bien entallado realzaba aún más su madurez. Sin embargo, al mirar a las 2 personas que tenía delante, su expresión apenas mostró fluctuación alguna. Hoy había venido personalmente a entrevistar porque acostumbraba a involucrarse en todo y no quería dejar pasar a ningún talento, pero a ojos de Lucía, aquella entrevista parecía preparada especialmente para ella. Jorge, así que de verdad eres tú. Has vuelto como vicepresidente, ¿verdad? ¿Entonces ya no te irás otra vez? En sus ojos brillaban lágrimas, bajo la luz del ventanal. Él se veía tan alto, tan deslumbrante y a la vez tan inalcanzable. En ese instante recordó que, en el pasado, también se había sentido atraída precisamente por la excelencia de ese hombre, por ese estilo suyo riguroso y exclusivo que la había hecho enamorarse. Vicepresidente. A un lado, el rostro de Makoto se oscureció por completo, al ver la expresión de adoración de Lucía. Por fin entendió por qué la noche anterior ella había sido tan proactiva. Había venido por Jorge, no por él. Jorge no solo había regresado al país, sino que además era vicepresidente. Aquello equivalía a aplastar una vez más las pocas esperanzas que le quedaban. Comencemos la entrevista. La ignoré por completo y procedí siguiendo el protocolo. Los otros 2 entrevistadores, tras revisar los perfiles de ambos, ya mostraban cierta intención de rechazarlos, pero, manteniéndome fiel a la imparcialidad y la justicia, aprobé a los 2 para que ingresaran en periodo de prueba. Esa noticia estuvo a punto de hacer que Lucía llorara de la emoción. Mientras pudiera quedarse en la empresa, tendría un motivo para estar en contacto con Jorge todos los días. Como su base profesional era insuficiente,
Fue asignada a un puesto de atención y soporte. Por eso, su objetivo era claro, esforzarse por ascender y convertirse en la secretaria de Jorge. Así tendría muchas más oportunidades. Jorge, déjame ayudarte a llevar la taza de té. Al ver a Lucía esforzándose sin parar, siguiéndolo de un lado a otro y mostrándose servicial, el corazón de Makoto cayó al abismo. Jorge brillaba con luz propia, joven. Ya era diseñador jefe de la empresa y vicepresidente. Mientras que él no era más que un simple practicante. ¿Cómo alguien así iba a poder retener el corazón de Lucía? En el pecho de Makoto surgió una profunda desesperación, seguida de una envidia y un odio interminables. Tenía que recurrir a algún método. Lo mejor sería arruinar por completo la reputación de Jorge. Por otro lado, Lucía me siguió todo el camino hasta la oficina. Al ver que no había secretaria dentro, una alegría secreta surgió en su corazón. ¿Tienes algún otro asunto? Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, ella sacó apresuradamente un par de anillos de diamantes. Este es el regalo que elegí para ti. Al ver esos anillos finamente tallados, mis pensamientos regresaron de inmediato a 2 años atrás. En aquel entonces, me había fijado en ese par de anillos de compromiso, que costaban decenas de miles. Me esforcé durante mucho tiempo para poder comprarlos y pedirle matrimonio a Lucía, pero ella siempre lo posponía, insistiendo en esperar a graduarse para hablar de eso. Antes, yo la apuraba para comprometernos y ella no quería. Ahora, era ella quien me rogaba a mí. Pensarlo resultaba verdaderamente irónico. Solo les eché un vistazo y dije con frialdad, ¿para qué me los das? No los necesito. Los compré con 6 meses de gastos de manutención ahorrados, dijo Lucía con cautela. Gracias por cuidarme esta vez. Como agradecimiento, deberías aceptarlos. Estás pensando demasiado. Yo solo actué conforme a mi deber profesional. Di 2 pasos atrás. Y además, a partir de ahora dirígete a mí por mi cargo. Todos son iguales aquí. Van. Cerré la puerta con fuerza, dejando a Lucía sin miramientos al otro lado, lo que ella creía una muestra de sinceridad. A ojos de Jorge no valía absolutamente nada. En ese momento comprendió que, en efecto, había herido su corazón hasta lo más profundo. Lo que intentara hacer ahora para recuperarlo, no valía ni un centavo. Durante las 2 semanas siguientes, esa escena se repitió prácticamente todos los días en la empresa. Con el tiempo, todo terminó convirtiéndose en simple chisme de oficina. Al escuchar los comentarios de los demás, el ánimo de Makoto se volvió aún más sombrío. Tras trabajar horas extra durante medio mes, por fin logró entrar al laboratorio de datos y participar en la investigación del proyecto. Esta vez, no permitiría que Jorge saliera ileso. Capítulo 16. Como columna vertebral técnica de la empresa. Lideré personalmente al equipo y desarrollé un nuevo proyecto de IA. En solo un mes, el progreso ya había llegado a una fase crítica y estaba a punto de entregarse. Tras obtener permisos, Makoto implantó un virus en la consola. Aprovechó que Lucía no estaba en la sala de monitoreo y borró también las grabaciones de vigilancia de ese momento. Todos estaban ocupados con el cierre del proyecto y nadie se dio cuenta. Muy pronto llegó el día de la entrega. En la enorme sala de exposiciones, yo estaba presentando este modelo más reciente a los clientes árabes. Varios de ellos estaban muy satisfechos y ya se preparaban para pagar el anticipo. Pero justo durante la demostración, ocurrió el accidente. ZZZ. La pantalla del ordenador empezó a parpadear. La IA comenzó a generar frases caóticas, incluso insultos. El incidente duró apenas 5 minutos. Todos los involucrados fueron llamados de inmediato a la sala de reuniones. Van. ¿Qué demonios han hecho ustedes? El presidente An estaba tan furioso que tenía el rostro ennegrecido. El cliente está profundamente decepcionado. La empresa ha perdido decenas de miles de millones en vano. El responsable de este proyecto debe rendir cuentas de forma estricta y recibir una sanción ejemplar. En ese momento, varios directivos que no se llevaban bien conmigo aprovecharon para echarme tierra encima. Recuerdo que este proyecto estaba a cargo del vicepresidente Wang. ¿No se suponía que era talento clave? Cometer un error tan básico, yo diría que ese puesto debería cambiar de manos. No solo él, todo el departamento debe asumir las consecuencias. Al escuchar eso, el presidente frunció profundamente el ceño. No esperaba que Jorge, siempre reconocido por su capacidad, fallara en algo así, aunque quería protegerme. Frente a todos tenía que mostrar una postura clara. Makoto se regocijaba en secreto. Pero yo me levanté con calma. Tengo todos los registros del proceso de diseño. Puedo demostrar que cada paso fue correcto.
Creo que alguien lo hizo a propósito. Lucía también se puso de pie. Yo también puedo testificar a favor del vicepresidente Wang. Creo que primero debe investigarse a fondo antes de asignar responsabilidades. Los becarios que participaron en el proyecto no se atrevían a enfrentarse a los altos cargos, pero al oírla, reunieron valor y también hablaron en mi favor. Ante esa situación, a los directivos no les quedó bien seguir atacando. El presidente An, que justo necesitaba una salida, aprovechó para decir: bien, solicitaré una oportunidad más. Les doy 5 días para entregar el proyecto de forma impecable. De lo contrario, las sanciones seguirán en pie. Al ver que yo me libraba del castigo, e incluso que Lucía hablaba por mí, la expresión en el rostro de Makoto se borró por completo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca podía vencer a Jorge? ¿Por qué Lucía confiaba y defendía tanto a Jorge? Había sido tan difícil por fin sacarlo del camino. No podía permitirle otra oportunidad. Muy pronto, una idea de matar 2 pájaros de un tiro surgió en la mente de Makoto, y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. En la oficina del vicepresidente, Lucía estaba preparando documentos con entusiasmo. Entré frunciendo el ceño y pregunté: ¿quién te permitió entrar en mi oficina? Quería ayudarte a investigar este asunto. No te preocupes, Jorge. Encontraré al culpable que te perjudicó. Fuera. Golpeé ligeramente el escritorio con los dedos y dije con frialdad: las grabaciones de la sala de monitoreo fueron borradas. Si no estuvieras viniendo aquí todos los días, descuidando tu puesto, ¿cómo alguien habría tenido oportunidad de actuar? ¿Puedes limitarte a hacer bien tu trabajo? Si vuelve a ocurrir algo así, te largas directamente. Me senté en la silla y miré por la ventana durante largo rato. Desde el principio, nunca debí permitirle entrar. Lucía se quedó allí, atónita. Y al final solo pudo marcharse abatida. Cada vez hacía las cosas mal. Pero aún así no podía evitar querer hacer más por Jorge. Ahora el malentendido se hundía cada vez más. Tenía que descubrir cuanto antes al verdadero culpable. De lo contrario, Jorge la odiaría para siempre. Capítulo 17. Debido al caos en los datos del modelo anterior, no me quedó más remedio que hacer horas extra de emergencia y desarrollar uno nuevo desde cero. Los demás querían ayudarme, pero los rechacé a todos. Esta vez no quería volver a confiar en nadie. Elegí investigar y desarrollar en solitario. 5 días enteros. Me quedé encerrado en el laboratorio, sin dormir ni comer bien. Y precisamente eso le dio a Makoto la oportunidad de aprovecharse. Cada vez que yo trasnochaba concentrado en el trabajo, él bajaba a escondidas el aire acondicionado al mínimo. Mi cuerpo, ya de por sí debilitado, pronto cayó en una fiebre alta. Aún así, seguí aguantando en mi puesto, porque sabía que esta era una batalla decisiva desde mi regreso al país. Si la perdía, ya no tendría ningún lugar donde sostenerme en el futuro. Siempre había cargado con todo yo solo. Antes sí. Y ahora también, cuando llegó la segunda entrega. Ajusté y reajusté incontables veces antes de atreverme a comenzar la demostración. Aquellos clientes anteriores habían sido recuperados por el presidente An con un descuento del 10%. Al principio, todos seguían bastante reticentes. Entonces fui yo quien habló. Señores, para compensar el accidente de la última vez, lo que voy a presentar hoy es la segunda generación mejorada. La velocidad y el motor de búsqueda han sido optimizados de forma integral. Y aquí hago una promesa solemne. Si vuelve a ocurrir cualquier problema, renunciaré inmediatamente a la empresa. Al oírme hablar con tanta seguridad, los clientes dudaron un momento, pero finalmente decidieron intentarlo de nuevo. Al segundo siguiente, iniciar prueba. En la pantalla comenzaron a aparecer los datos. El sistema respondía a todas las preguntas con precisión absoluta y prácticamente sin retraso. La escena dejó a todos boquiabiertos. Los altos cargos, al ver mi verdadera capacidad, no se atrevieron a decir ni una palabra más. Los clientes, aún más emocionados, tomaron la decisión en el acto. Duplicaron el volumen del pedido. Justo cuando toda la empresa celebraba. Yo, debido a la fiebre alta, me desplomé en el suelo. Jorge. Lucía fue la primera en correr hacia mí. Con ayuda de los demás, me llevaron de urgencia al hospital. Según el médico, la situación de Jorge era muy grave. El trabajo excesivo había reducido seriamente sus defensas. Y la fiebre no bajaría en poco tiempo. 2 días después, Lucía estaba en la sala de monitoreo, tan nerviosa que no sabía qué hacer, pensando cómo lograr que se recuperara lo antes posible. De pronto, Makoto apareció, llevando en la mano una olla de caldo de pollo humeante. Lucía,
Llevas varios días sin comer nada. Toma algo para recuperar fuerzas. Llévatelo. No quiero, respondió ella con impaciencia, lanzándole una mirada. Makoto aprovechó la ocasión. No seas así. Este caldo lo hice con una receta casera de mi pueblo. Una taza y se curan todos los males. Bébelo mientras está caliente. Al oír eso, Lucía por fin levantó la cabeza. ¿Cura todos los males? Dame la receta. Ahora mismo. Su mente estaba llena de Jorge, tan débil como estaba. Seguro necesitaba reponer energías. Al anochecer, en cuanto terminó su jornada, Lucía fue corriendo al hospital. Llevaba un caldo de pollo que había hervido personalmente durante varias horas, para nutrir mejor a Jorge. Había comprado los ingredientes y las hierbas medicinales más caros. Alto. En la puerta, Luis, que estaba de guardia nocturna, apagó el cigarrillo y dijo con frialdad: ¿A qué vienes? Jorge no quiere verte. No pasa nada. Ayúdame a que se tome este caldo, rogó ella. Lo veo muy débil. Luis quiso negarse, pero al pensar que Jorge llevaba días sin comer nada decente, acabó entrando con el termo. Lucía se quedó afuera, de pie, esperando tontamente que Jorge alabara su cocina. Sin embargo, Luis salió corriendo con el rostro desencajado. Enfermera, rápido, mi hermano está vomitando. Varios médicos y enfermeras entraron de inmediato. Tras examinarlo, descubrieron que se trataba de una reacción alérgica. Luis volcó el caldo del termo para revisarlo. En ese instante, agarró furioso a Lucía del cuello. Tu puta no sabes que Jorge es alérgico al goji. De verdad no pararás hasta matarlo. Capítulo 18. ¿Qué? ¿Alérgico al goji? Lucía se quedó completamente atónita. Miró los montones de bayas de goji en el cubo de basura, sin saber qué hacer. Yo pensé que era muy nutritivo. Te crees muy considerada, ¿verdad? Luis soltó una risa furiosa. ¿Lo conoces desde hace 20 años y de verdad te has preocupado alguna vez por él? Con que hubieras hecho sopa una sola vez, ya sabrías que es alérgico al goji. Hasta yo lo sé, y justo tú, que dices quererlo, no lo sabes. El rostro de Lucía se quedó lívido. En ese instante, se sentía como si la estuvieran asando sobre el fuego. Un dolor punzante se le clavó en el corazón. Por fin entendió por qué siempre terminaba haciendo daño con buenas intenciones. Porque nunca había cuidado de verdad a Jorge. Jorge sabía que ella no comía cilantro ni mariscos. Y siempre tenía cuidado en cada comida, pero ella no lo conocía lo suficiente, y casi acaba matándolo. Lo siento, Jorge. Lucía rompió a llorar desconsoladamente. Ahora sí sabía exactamente en qué se había equivocado. Se sentía impotente y aterrada. Solo podía pedir perdón una y otra vez. La situación del paciente no es buena. Ya ha provocado espasmos. Traigan oxígeno de inmediato. La enfermera frunció el ceño y los apuró para que se apartaran. Durante media hora entera, Luis soltó todas las palabrotas que sabía en esta vida. Y Lucía sintió que se hacía pedazos. Se arrodilló arrepentida fuera de la puerta, sin moverse ni un paso. Por suerte no llegó a ingerirlo, dijo la enfermera al salir. Si no, podría haber causado un shock anafiláctico. Si no conocen bien al paciente, no le den cosas al azar. Si ocurre algo, ustedes serán responsables. Lucía sentía sin parar. Luego corrió al interior de la habitación y se arrodilló frente a mí. El rostro de Jorge tenía algunas erupciones rojizas. Sus ojos miraban fijamente al techo. Luis suspiró. Ya no le quedaban fuerzas para seguir regañando a Lucía. Esperaba a que yo decidiera qué hacer. Lo siento, no necesitas disculparte conmigo, murmuré con voz apagada. Este es mi destino. No digas eso. Antes todo fue culpa mía. Estos 6 meses he reflexionado todos los días. Soy un miserable, una basura, te fallé. Lucía se dio 2 bofetadas a sí misma. Las lágrimas brotaron sin control. Jorge, me pegues o me insultes, lo aceptaré. Estoy dispuesta a pasar toda mi vida compensándote. Guardé silencio durante 2 segundos. No lo necesito. Alejarte de mí es la mejor forma de compensarme. La luz tenue luchaba en medio de la noche. Lucía permaneció arrodillada 10 minutos más. Y luego se levantó a la fuerza. Yo quería que se fuera, y ella solo podía irse. Desde ese día, en la empresa comenzaron los murmullos. Lucía dejó de ir a la oficina del vicepresidente. Dejó de llevar regalos, y empezó a trabajar en serio. Pero nadie sabía que cada vez que pasaba por la puerta de mi despacho, no podía evitar mirar 2 veces, que al volver a la sala de monitoreo, revisaba las grabaciones una y otra vez, del amanecer hasta la noche. Un día, Lucía llegó al puesto de Makoto,
Lucía, ¿qué pasa?, preguntó él, sorprendido y feliz. Su plan parecía haber funcionado. Por fin ella había venido a buscarlo por iniciativa propia. En ese momento, sentía que su vida estaba a punto de dar un giro decisivo. ¿Por fin lo pensaste bien?, dijo con emoción. Lucía, no importa cómo te traten los demás, yo siempre te amaré. Su confesión llena de afecto no obtuvo respuesta. Lucía abrió directamente el cajón de su escritorio. Con precisión, sacó de él una memoria USB negra. Makoto, ¿tienes algo que decir? Su voz era fría, tan fría que temblaba. El rostro de Makoto cambió de inmediato. No entiendo de qué hablas. Ese USB lo encontré ese día. No he visto qué hay dentro. Capítulo 19. He revisado un mes entero de grabaciones. Conozco cada detalle, para atrapar al verdadero culpable. Lucía veía cada video al menos 2 veces al día, aunque no encontró pruebas directas de que Makoto hubiera entrado en la consola. Otras cámaras mostraban claramente que él llevaba un USB y actuaba de forma sospechosa. Si no había sorpresas, ese USB tenía que ocultar algo, por más que Makoto se defendiera. En el instante en que el USB fue analizado y se detectó un virus, su culpabilidad quedó al descubierto. Lucía, no, por favor, suplicó desesperadamente. Si me denuncias, mi vida estará arruinada para siempre. ¿Pensaste en este día cuando le hiciste daño a Jorge? Lucía temblaba de rabia. Tenía ganas de despedazar a Makoto allí mismo. No fue a propósito. Yo solo quería usar el USB para descargar archivos, no sabía que tenía un virus. Makoto cambió de inmediato a un papel lastimero. Se arrodilló y empezó a golpear la cabeza contra el suelo sin parar, hasta que la frente se le abrió y sangró, al ver su aspecto tan miserable. El corazón de Lucía vaciló un poco. Además, eso le recordó lo humillada que había estado ella misma frente a Jorge, tras tanto tiempo juntos. También sentía que ese hermano menor no parecía a alguien tan cruel. Al notar su duda, Makoto sonrió por dentro. Sabía que la había tocado en el punto débil. Ella todavía debía sentir algo por él. Hermana mía, sabes que yo no soy ese tipo de persona. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca he culpado a Jorge. Sé que todo fue culpa mía. Por eso he hecho todo lo posible por compensarlos. El corazón de Lucía finalmente se ablandó, pero al segundo siguiente, vio un informe médico sobre el escritorio de Makoto, porque en el nombre figuraba claramente, Jorge. ¿Para qué tiene su informe médico? Makoto no tuvo tiempo de reaccionar, y solo pudo ver cómo Lucía lo tomaba. Ella se quedó paralizada. En esa hoja había una gran cantidad de datos marcados en rojo. Inmunidad baja, 5 alérgenos, entre ellos el goji. Solo entonces, Lucía lo comprendió todo. Makoto, no eres humano. Clav. Makoto sintió la mejilla arder. Toda su satisfacción se evaporó al instante, dejando solo un miedo infinito. Lucía, sé que me equivoqué. Por favor, no me denuncies. Me disculparé con Jorge. Haré de esclavo si hace falta. Lárgate. Los ojos de Lucía estaban rojos. Incluso su voz se había vuelto ronca. Si no hubiera tenido contacto con Makoto, nada de esto habría pasado. Al pensar en el rostro pálido de Jorge en la cama del hospital, un dolor sordo le oprimió el corazón. Makoto, jamás te perdonaré. Desde hoy, no vuelvas a aparecer delante de mí. Lucía lanzó el informe con fuerza contra la cara de Makoto, y corrió directamente hacia la oficina del CEO. 1 hora después, toda la empresa recibió el comunicado oficial. La policía también acudió a investigar. Las acciones de Makoto no solo perjudicaron gravemente los intereses de la empresa, sino que ya constituían un delito serio. La compañía lo demandó. Sus cosas fueron arrojadas fuera. Él se desplomó en el suelo, completamente desesperado. Solo quería recuperar a Lucía. ¿Qué había hecho mal? Amor, trabajo, vida. Tras 20 años de esfuerzo, ahora no tenía absolutamente nada. Los compañeros lo miraban con desprecio y asco. En cambio, Jorge fue ascendido y recibió un aumento salarial. Admirado por todos. Ese contraste brutal retorció poco a poco su mente. Jorge, todo esto es por tu culpa. No te dejaré en paz. Jamás. Tras ser llevado para la investigación, la empresa volvió poco a poco a la calma. Lucía, por haber contribuido decisivamente a esclarecer el caso, recibió la oportunidad de ser confirmada oficialmente. El presidente An incluso le permitió elegir un ascenso. Dime, le dijo, ¿quieres ir al departamento de marketing o al de gestión? Capítulo 20.
cuando estaba a punto de terminar la jornada laboral. El presidente An llamó de repente a Lucía a su oficina. Tanto el departamento de marketing como el de gestión te van bien. Si quieres, puedo trasladarte ahora mismo. Lucía habló con cautela. ¿Puedo ser secretaria? ¿Secretaria? Eso es un puesto administrativo. El presidente An frunció el ceño. ¿De quién quieres ser secretaria? Del vicepresidente Wang. Eso no puede ser. El vicepresidente Wang ya tiene secretaria. Al oír eso, Lucía se quedó paralizada. ¿No lo sabías? Hoy mismo llegó una chica nueva. Ya había sido pasante antes. Así que esta vez pasó directamente a fija. En el estacionamiento subterráneo. Te llevo un tramo. Por aquí no es fácil coger el metro. Miré a Ana frente a mí y pregunté. Pero dime, ¿por qué volviste de repente al país? Se acabaron los cursos, sacó la lengua. ¿Qué pasa? ¿No querías que volviera? ¿Te caigo tan mal? ¿Cómo va a hacer eso? Le pellizqué suavemente la mejilla, siempre poniéndome etiquetas. Vamos. Justo cuando nos sentamos en el coche, apareció la figura de Lucía. Miró en soca a Ana, sentada en el asiento del copiloto. Y luego me preguntó con evidente resentimiento. Jorge, ¿quién es ella? Antes de que yo pudiera hablar. Ana sonrió con dulzura y se apoyó de forma natural en mi pecho. Hola, soy la secretaria de Jorge y también su novia. ¿Puedo saber qué se te ofrece? Esa chica, más joven y más bonita, hizo que Lucía ardiera de celos hasta perder la razón. Claramente, aún había oportunidades, pero ahora, todo estaba acabado. En ese instante, por fin comprendió el dolor y la impotencia que Jorge había sufrido entonces, multiplicados ahora por cientos y miles en su propio cuerpo. Jorge, ella está mintiendo, ¿verdad? Sonrió rígidamente. Ella acaba de llegar hoy mismo. Di algo. Solo dime si es verdad o no. Estos días no he venido a molestarte. Solo quería trabajar en silencio por ti. Dime la verdad. Por favor. Sujetaba el volante. Mi mirada era inusualmente serena, aunque la realidad no fuera exactamente así. No quería volver jamás a aquella vida de antes. Ya no amaba a Lucía. Ni mucho menos sentía lástima por ella. Sí, estoy saliendo con ella. Ana añadió con naturalidad. Nos conocimos en Alemania. ¿Tiene alguna otra pregunta, señorita Liu? No, Lucía negó con la cabeza. Ausente, no tengo ninguna. Su corazón ya estaba completamente cubierto de desesperación. Solo pudo ver cómo el coche se alejaba, manteniendo la poca dignidad que le quedaba frente a otra mujer. Dentro del coche, desde que volviste al país, ¿todos los días han sido así? Preguntó Ana pensativa. Más o menos. Ella sí que es persistente, dijo. Parece que de verdad no puede soltarte. Ana preguntó con cuidado. ¿Aún tienes sentimientos por ella? Negué con la cabeza. No sé por qué siempre preguntan eso. Una persona puede desarrollar sentimientos por otra. Y naturalmente también puede perderlos. En este mundo no existe nada que no se pueda olvidar. Si parece imposible, es solo porque no ha pasado suficiente tiempo. Tiene sentido. Ana rió suavemente. Entonces, ¿me invitas a cenar para recompensarme? ¿Desde cuándo un vicepresidente invita a su secretaria a cenar? Pero ya que me ayudaste hoy, te invito esta vez. Sí. Ana aplaudió feliz, mirando el paisaje por la ventana con ánimo ligero, para poder volver antes al país. Había invertido meses de esfuerzo adelantando todas sus materias. Por suerte, Jorge no había vuelto con Lucía. Los pequeños pensamientos de una chica no se pueden ocultar. Yo lo sabía desde hacía tiempo. Y también había dejado el puesto de secretaria a propósito, solo que ahora mismo aún no estaba estable, y no quería responder a esa relación. Siempre he sido una persona seria y responsable. No soy de los que juegan a dos bandas. En el restaurante, Ana comía con ganas, como si quisiera meterse toda la comida en la boca. Había pasado demasiado tiempo en el extranjero, y estaba obsesionada con la comida china, al ver a esa chica tan despreocupada con su imagen. No pude evitar sonreír. Cada vez que estaba con ella, me sentía especialmente relajado. Oye, te quiero preguntar algo, dijo Ana, limpiándose la boca. ¿Qué tipo de esposa piensas buscar en el futuro? Capítulo 21. No respondí a su pregunta. En su lugar, le devolví otra. ¿Y tú qué tipo de esposo quieres? Uno como tú. Ana sonrió al decirlo. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Era el atardecer, y la luz del sol poniente caía de lado. La chica frente a mí me provocó una sensación inexplicable, haciendo que el silencio muerto que llevaba tanto tiempo en el corazón empezara, por fin, a cobrar vida. En los días que siguieron, nos volvimos cada vez más cercanos.
sin intentar evitarlo. Y todo eso, Lucía lo vio con sus propios ojos. Al principio aún se aferraba a una mínima esperanza. Pero conforme las cosas avanzaban, su Jorge se alejaba cada vez más de ella. Aún así, nunca fue a molestarlo. Solo se tragaba el dolor en silencio. Un día, volví a casa por la noche. Era una vivienda nueva que acababa de comprar. No sabía cómo Lucía había logrado encontrarla. Jorge, ¿puedes volver a casa conmigo? Tenía los ojos muy rojos. Parecía estar borracha. Ya estoy en casa, respondí. ¿Qué quieres? Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en el complejo junto a la tercera circunvalación. ¿Acaso ya lo olvidaste? Se acercó y me agarró la mano. Cuando compramos ese piso, también elegimos los muebles juntos. Basta. Me zafé de un tirón. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Tiene algún sentido decir todo esto ahora? Jorge, es que te extraño demasiado. Las lágrimas no paraban de caer. La casa está vacía. Tengo frío. Sin ti de verdad estoy a punto de volverme loca. Te lo suplico. Quédate conmigo un día. Sí. Solo un día. Después de eso, me iré por completo y no volveré a molestar tu vida. Suspiré y la miré con seriedad. Lucía, ahora tengo novia. Lo que estás haciendo es acoso. ¿Lo entiendes? Ya arruinaste una relación. No vuelvas a destruir también la segunda. Dicho eso, me di la vuelta para irme. Lucía estaba realmente borracha. Al verme marchar, su mente solo repetía que Jorge se iba para siempre. Corrió y se aferró a mi pierna, suplicando, te lo ruego, Jorge, cumple este deseo mío. Tú dijiste que me amarías siempre. De verdad me duele tanto. ¿No te cansas? Perdí por completo la paciencia y le grité, ¿acaso en todo el mundo solo tú sufres? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer de una vez? Entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. Aunque me lo preguntes 1000 o 10.000 veces, mi respuesta será la misma. Aunque tuviera que pasar la vida con un perro, yo, Jorge, jamás te elegiría a ti. En cuanto esas palabras hirientes salieron de mi boca, Lucía sintió como si le atravesaran el cuerpo con hielo. El viento frío sopló. El alcohol se le pasó de golpe. Y su corazón murió por completo. Me liberé de su agarre y seguí caminando hacia la entrada del complejo. Pero en ese instante, una figura salió de repente de los arbustos. Jorge, me voy a morir contigo. Makoto, con la ropa hecha jirones y un cuchillo en la mano, se abalanzó sobre mí. No reaccioné a tiempo. Me tiró al suelo y luché con todas mis fuerzas. Ya no tengo nada. Total, voy a acabar en la cárcel, así que antes te mato. Reía de forma desquiciada. El cuchillo estaba a punto de clavarse en mi pecho. Lucía, fuera de sí, corrió hacia nosotros y tiró de Makoto por detrás. Jorge, corre. Socorro, está matando a alguien. Maldita mujer. Incluso ahora sigues pensando en Jorge. Makoto, como enloquecido, la tiró al suelo. Si lo amas tanto, entonces vete al infierno con él. Lucía. Solo vi varias salpicaduras de rojo intenso. Los guardias de seguridad del complejo corrieron desde la entrada. Redujeron a Makoto y llamaron a la policía. Entre todos, subieron a Lucía a la ambulancia, hasta que la llevaron al quirófano. Yo seguía completamente aturdido. Jorge, qué alivio saber que estás bien. No hables. Conteniendo la agitación en el pecho, le grité al ver a la mujer pálida. Aunque muera, lo acepto. Esto es lo que te debo en esta vida. Estos días te he causado muchos problemas, lo siento de verdad. Solo quería recuperarte. Solo quería que volvieras a amarme una vez más. Lucía forzó una sonrisa. La sangre brotó sin control, debido a la gravedad de las heridas. Todo el hospital entró en estado de emergencia, tras 3 horas de reanimación. El médico salió con el ceño fruncido. Doctor, ¿cómo está? La situación no es buena. El banco de sangre del hospital está en emergencia. Prepárense para lo peor. Capítulo 22. Mi corazón dio un vuelco. Nunca imaginé que el resultado sería así, aunque Lucía me hubiera tratado tan mal en el pasado. Al final seguía siendo una vida humana, al recordar aquellos pequeños fragmentos de tantos años atrás. Mis ojos no pudieron evitar humedecerse. No estaba triste por Lucía, estaba triste por aquel pasado hermoso. Claramente podríamos haber pasado una vida entera juntos. ¿Por qué tuvo que acabar todo de esta manera? La vida es realmente complicada, suspiró Luis. ¿Cómo se supone que la juzgue? Este mundo nunca es blanco o negro. Casi todo es gris. Nadie es absolutamente correcto o incorrecto. Así que, Jorge, hagamos simplemente lo que nos toca hacer y ya está. No te culpes tanto.
Asentí con la cabeza. En silencio, pensé, si en aquel entonces hubiera aceptado la petición de Lucía, y la hubiera acompañado ese último día, tal vez habríamos podido separarnos en buenos términos. Justo cuando pensaba eso, varios médicos salieron corriendo con una gran bolsa de sangre. Esto lo han traído del hospital de al lado. Rápido, transfusión para la paciente. Todavía hay esperanza. Rápido, rápido. Al escuchar eso, la esperanza se encendió en todos los presentes. 2 horas más tarde, los médicos finalmente lograron arrancar a Lucía de las puertas del infierno. Solo entonces solté el aire que llevaba conteniendo, y me desplomé en la silla. Después fui a la comisaría a declarar, frente a los ruegos de Makoto. Le di varias bofetadas en el acto. Con eso, su vida estaba acabada. Pasaría el resto de sus días en prisión, tras el ingreso de Makoto en custodia. Regresé al hospital para cuidar de Lucía. Durante varios días seguidos, no cerré los ojos ni un solo momento. Cuando Ana se enteró, vino voluntariamente a ayudar. Ella me conocía bien, sabía que no lo hacía por amor, sino porque no quería deber nada. Solo así Lucía podría soltarlo todo por completo. Después de pasar por la vida y la muerte, Lucía parecía haberse vuelto distinta a antes. Ya no me acosaba todos los días, ni hablaba demasiado, solo me miraba en silencio. Cuando le cambiaba la bolsa del suero, dijo que parecía haber encontrado el sentido de la vida. Dijo que había entendido todo, y que ya había decidido soltar. El tiempo pasó rápido. 4 meses después, Lucía se recuperó por completo y fue dada de alta. Lo primero que hizo fue presentar su carta de renuncia. Señorita Liu, ya hemos solicitado a la empresa que, en su situación, puede quedarse. Intentó retenerla Ana. Lucía sonrió. No pasa nada. Es una decisión personal. Que el vicepresidente Wang firme, por favor, en la oficina. Dudé un momento, pero al final firmé. Ana me dio una palmada en el hombro. Ve, al final, la gente siempre necesita despedirse bien. Ya hacía meses que le había dicho a Ana que quizá acompañaría a Lucía un día, para poner fin a todo esto. Una vez en el coche, fui yo quien preguntó, ¿a dónde vamos? Al parque de atracciones. Me quedé un segundo en blanco, y luego arranqué el coche. El parque de atracciones de Ciudad Naranja, aunque antiguo, seguía lleno de gente todos los días. Gracias por cuidarme todo este tiempo, dijo Lucía. Ya te debía mucho, ahora es una deuda que jamás podré pagar. Negué con la cabeza. En el momento en que me salvaste la vida, quedamos en paz. Vive bien tu vida, no sigas cargando con pesos innecesarios. No tiene sentido. Tienes razón, pero no pensé que aceptarías acompañarme. Lucía miró el bullicio a su alrededor. Antes, tantos momentos cálidos, y ahora se han convertido en lujos. Todas las historias tienen que terminar. Iba a sacar un cigarrillo, pero al final lo guardé. Pasamos el día entero allí, como antes, comiendo en los puestos callejeros, comprando horquillas en las tiendas de accesorios, todo lo que le gustaba comer. Lo compré sin falta. Ella se arreglaba frente al espejo, y yo me sentaba en un banco, mirándola en silencio, hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Lucía habló de repente. Antes quería subir a la noria, ¿recuerdas? Esta vez yo invito. Claro, subimos a aquella vieja noria. Era un lugar que habíamos imaginado durante años. Al final, el deseo se cumplió. Lástima que el amor no sea como una noria, y no tenga segundas oportunidades. Después de todo lo vivido, permanecimos en silencio durante mucho tiempo, sin decir una sola palabra. Al final, fue Lucía quien habló primero. La verdad es que sigues siendo igual que hace 20 años. Capítulo 23. En ese entonces acababa de mudarme cerca de tu casa. Tú estabas solo construyendo cohetes en la arena y ni siquiera me hacías caso. Mi mamá decía que tu carácter era así, y que mejor jugara menos contigo, porque podrías afectar mi coeficiente intelectual. Ah, sí. Solté una ligera risa y me senté derecho, un poco incómodo, pero al final sí me hablaste. ¿Por qué? Porque en ese momento empezó a llover, y justo yo tenía un paraguas. Después de decir eso, nos miramos el uno al otro y de repente estallamos en risas al mismo tiempo. Reímos y reímos. De pronto, Lucía giró la cabeza. Escenas del pasado desfilaron una tras otra por su mente. No pudo controlarlo. Y las lágrimas, desobedientes, comenzaron a caer. Yo seguía sentado erguido, sintiendo apenas como ondas se extendían en el mar de mi corazón. ¿Cómo podría olvidar aquellas escenas de la muchacha esbelta y elegante, siguiéndome a todas partes? Lamentablemente, todo eso ya había quedado en el pasado y jamás volvería a repetirse. El final ya estaba decidido.
Todo esfuerzo era inútil. Para romper el ambiente, también tomé la iniciativa de cambiar de tema. Tú una frase, yo otra, desde la primaria, pasando por la secundaria, hasta la universidad. Incluso empezamos a analizar los errores del otro y por qué nuestra relación había salido mal. Parecía que ambos ya lo habíamos superado por completo. La noria era muy alta, y el viento soplaba con fuerza. El cabello largo de Lucía se alzó con el viento. La luz del sol caía sobre su rostro, haciéndola ver hermosa. Jorge, en realidad todavía te amo. Asentí, lo sé, pero también lo he pensado bien. Este último año me enseñaste muchas cosas. Ahora ya he crecido. Ya no soy esa niña que te seguía a todas partes. Tengo que pagar el precio por mis propios errores. Lucía se confesó con seriedad, mientras la noria giraba cada vez más rápido, porque esta era la última oportunidad que tenía para hablar conmigo. La noria está a punto de llegar al final, y el sueño también debería terminar. Iré a una ciudad desconocida y nunca volveré para molestarte. De ahora en adelante, te deseo que siempre seas feliz. Cuando la máquina se detuvo, caminamos lentamente hasta la entrada y nos despedimos en la intersección. Yo tenía muchas cosas que decir, pero al final no pronuncié ni una palabra. Simplemente vi cómo Lucía subía al autobús y me saludaba con la mano. Jorge, me voy. Sí, cuídate. En un abrir y cerrar de ojos, el autobús ya se había ido lejos. La niebla se disipó, pero no apareció nada. Lucía no se quedó. Finalmente se fue. Las dudas, el pesar y la tensión se transformaron al instante en alivio y se desvanecieron con el viento. Solté un largo suspiro. También era hora de empezar una nueva vida. El tiempo pasó muy rápido, y llegó otra vez el final de otoño. Un año después, durante ese tiempo, Lucía desapareció como si se hubiera evaporado del mundo, sin dejar rastro alguno, y yo también ajusté mi estado. No solo logré grandes avances en el trabajo, sino que mi relación con Ana avanzó a pasos agigantados. En un abrir y cerrar de ojos, llegó nuevamente mi cumpleaños. Todos esos recuerdos, los buenos y los malos, en el instante en que cumplí 26 años, se disolvieron por completo como burbujas. Ese mismo día, también decidí celebrar mi boda con Ana. Una doble felicidad. Jorge, feliz cumpleaños, feliz matrimonio. El lugar de la boda estaba lleno de animación y bullicio. Besé a Ana, y ella respondió con la misma intensidad. En ese momento, por fin logramos lo que deseábamos. Si lo dices así, hay que reconocer que el CEO Wonsi piensa en sus hermanos. Celebrar el cumpleaños y la boda juntos, así solo tenemos que dar un regalo. Luis bromeó, y todos comenzaron a corear y reír. Sonreí y dije, ya que lo dices así, entonces tu regalo será doble. Si no, esta noche no vengas a beber. Luis estaba a punto de huir cuando vio que un repartidor entraba con un paquete. ¿Ese es tu segundo regalo? No lo sé. ¿Quién lo habrá comprado? Todos estaban muy confundidos, hasta que abrieron el paquete y descubrieron que era un pastel, firmado como anónimo. Al ver el mensaje de felicitación encima, lo entendí todo y sonreí suavemente. Feliz cumpleaños número 25, Jorge.